Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Saludos queridos hermanos, una bendición poder reencontrarnos una vez más después de 15 días y siempre con el ánimo y también la sensación de que vamos a tener un tiempo especial, como cada vez ocurre. Ha sido hermoso darnos cuenta cómo Dios va direccionando lo que decimos, lo que queremos compartir y esto va generando resultados positivos en la vida de quienes comparten con nosotros cada 15 días. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y bueno, queremos saludarles, bendecirles y quiero dar la palabra a nuestra hermana Liliana, la voz femenina del equipo, para que les salude también en este día. Hermana Hola, Liliana. sí, muy buenas tardes. Agradecida de poder estar con ustedes acompañándoles y pues, ¿qué les puedo decir? Un programa más. Gracias por acompañarnos, ya sea que se encuentren manejando rumbo al destino que tengan por ahí. No sé, ahora sí, recomendando no volteen a ver a otras partes, sino vista al frente. Y animándoles también para que cuando tengan una oportunidad compartan esta transmisión, aquellos que se encuentran en un lugar, que estén en su casa, compartan esta transmisión. Les invitamos para que la compartan por WhatsApp, ahí la liga con sus familiares, con sus amigos, que nos ayuden a que se difunda, a que expanda, a que llegue a más personas lo que el día de hoy y a lo largo de las semanas que han estado transcurriendo, el tema que se está tratando. Así es que un gusto de poder acompañarles y pues bienvenidos. Y aquí yo voy a hacer la voz de ustedes en cuanto a comentarios, en cuanto a preguntas. Anímense a preguntar. No hay preguntas malas, todas son buenas, así es que anímense a preguntar. Si tienen dudas, anímense a hacerlas externas. Aquí su servidora va a ser la voz de ustedes y pues bueno, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias, pastor. Gracias hermana Liliana y bueno, vamos a dar el pase a nuestro amigo José, que está desde allá del centro, California, con un calorcito suavecito comparado con el frío que estamos enfrentando acá en Chile. Sí, mi querido amigo, y saludo también a todo el equipo. Yo creo que es un lindo tiempo que vamos a pasar juntos. Acá en estos momentos hay 40 grados. Creo que allá por Quilpué están bordeando los 10, 12 grados más o menos, tengo entendido, ¿no? Sí. Pero esa es la máxima. La máxima nuestra son... La máxima, claro. Nosotros acá estamos llegando a 43, 45. La semana pasada llegamos a 52. Así que más o menos para que se den cuenta ahí, es un calorcito que a veces tira un poquito de humedad, pero aquí estamos felices, contentos, sirviendo a Dios y por supuesto, si Dios nos tiene en este lugar, creemos en su soberanía, en su poder y también, por supuesto, abierto y dispuesto a servirle en lo que Él crea que le podemos servir. Así que un gusto de estar con ustedes. Saludos a Osvaldo, a Andrés, a Iliana, a todos los que están detrás de cámara, que no los estamos viendo, pero que nos están escuchando o nos están viendo. Saludos y no se olviden, mándenos preguntas, inquietudes o comentarios. Gracias, amigo. Bendiciones para ti. Y bueno, estamos aquí cerquita junto al pastor Andrés, disfrutando del frío de la ciudad del sol y de la eterna primavera. Así le llaman a nuestras ciudades. Sí. Gusto saludarte también a todos los que están en el panel y a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas como la radio, YouTube, Facebook. Les bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias por la enorme oportunidad que Dios nos concede. Abrigaditos para no resfriarnos, sí, pero contentos de estar
junto a ustedes y disfrutar de lo que Dios nos va a compartir esta tarde. Gracias. También queremos saludar al pastor Abel, que es nuestro anfitrión, que nos da el enlace con la Radio Corporación, una bendición de Dios que nos permite llegar a prácticamente toda la quinta región a través de la señal de Radio Corporación. Gracias, pastor Abel. Y también saludamos a nuestro querido amigo y recordado, que hemos tenido la buena noticia hoy, que vuelve a las canchas con nosotros en algunas semanas, nuestro amigo Misael, allá en Phoenix, Arizona, que me parece es más caluroso que donde están ustedes ahí en el centro. Es muy parecido, varían 1 o 2 grados, pero es muy parecido. Bueno, todo California en realidad es muy... Lo que es costa obviamente cambia, pero lo que es al interior son los... Bueno, es como en Chile, ¿no? Lo que es el interior siempre suben las temperaturas. Ok. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que bendiga lo que vamos a hacer y este tiempo que estemos con ustedes sea una vez más una bendición. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas la señal, esta maravilla de la tecnología que nos permite cruzar continentes, cruzar espacios, kilómetros y llegar al hogar, a la oficina, al lugar de trabajo, donde están muchas personas expectantes, esperando recibir una palabra, una instrucción. Gracias por el tiempo que vamos a compartir esta tarde con mi hermana Liliana, el pastor José, el pastor Andrés, tarde acá en Chile, todavía algo de mediodía en México, en California. Así es que te damos gracias, Señor, por los que están ya conectándose y pedimos que bendigas a todos los que en diferido en algún momento también van a escuchar esta señal y van a compartir con nosotros este tiempo hermoso. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, yo no estuve en la semana antepasada con ustedes, pero sí escuché lo que estuvieron compartiendo y hoy nos compete dar inicio a una nueva fase o a un nuevo aspecto de esto tan extraordinario que hemos estado hablando del señorío de Cristo. Y vuelvo a repetir algo que hemos dicho muchas veces, aunque vamos avanzando en función de una especie de bosquejo que tenemos para seguir un orden, nunca terminamos algo con la pretensión de que ya dijimos todo lo que había que decir, en lo absoluto. O sea, sobre estos temas de señorío y de reino, hay mucho que decir. Estamos tratando de perfilarnos por lo que nos parece más pertinente, más oportuno, y eso es hoy. Vamos a entrar hoy al terreno difícil, donde hay que ponerse 4x4, porque vamos a hablar sobre el proceso de someternos al señorío de Cristo. Yo estaba recordando ese tan conocido párrafo cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, estaba pensando, tratando de especular cómo se sintieron las personas que escucharon esa palabra, que obviamente tenían el hábito de hacer lo que Jesús estaba diciendo, de, como diríamos en buen chileno, pegarse en el pecho y decir Señor, Señor. Y el Señor los confronta a una realidad que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Cómo en términos reales, vivenciales, prácticos, legítimos, nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Y de eso es de lo que queremos hablar en esta tarde. En realidad, mientras escuchaba el tema de la quincena pasada, se habló mucho del señorío, de la mayordomía, perdón, que va de la mano con el tema del señorío. El que acepta el señorío de Cristo o el señorío del Señor sabe que no es dueño de nada y que por ende, si no es dueño, solo administra. Y el que administra sabe una cosa, que va a tener que dar cuenta por lo que administra. Entonces, esto no se trata de manejar ciertas cosas, ciertas verdades bíblicas y establecer ciertos parámetros que le parecen bien a unos o que le parecen mal a otros. Se trata de establecernos en función de la verdad bíblica,
de la palabra de Dios, que no nos da margen, porque tú puedes decir una cosa, yo puedo decir otra. Estaba hablando con una persona hace unos días sobre una frase muy típica que se ha hecho muy popular, que es muy peligrosa y yo a veces creo que está muy diabólica. Es la frase de yo tengo mi opinión sobre eso, yo tengo mi posición personal sobre eso. Y eso es muy peligroso porque no sé de dónde sacamos nosotros. En Chile diríamos la patudez para decir cosas como esa respecto a ciertos principios y verdades bíblicas que no van a cambiar porque yo digo que tengo mi opinión o porque yo digo que tengo un pensamiento. Y yo trato de explicarle esto a la gente y soy bien severo diciéndole esto. A Dios no le importa mi opinión. Dios no funciona por la opinión que yo tengo. Yo puedo tener la opinión que quiera y eso no cambia absolutamente nada porque yo no puedo tapar el sol con un dedo. Entonces, la gente tiene muchas opiniones que se han transformado en dogmas o doctrinas medias heréticas de pronto, pero lo que estamos tratando de hacer es simplemente ser lo más allegados a la palabra de Dios para establecer estos principios o estas verdades que son importantes, definitivamente son importantes, y que tal vez muchas cosas de nuestra vida no han funcionado como debiesen por la falta de practicidad en ciertos principios y verdades que requieren de eso, que no requieren de cuestiones teóricas, sino requieren de aspectos prácticos. Por eso el Señor, me gusta lo que el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace, y utiliza esa palabra, hacer. Y recuerdo que, si no me equivoco, Santiago es el que dice, sed no solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, bueno, les dejo ahí el camino o a José o a Andrés, quienes quieran continuar con esto que estamos hablando o que estamos comenzando sobre el proceso de someternos a Cristo. Mira, yo quería dejar algunas cositas ahí en el tintero, como decimos. Primero, que hoy día lo que yo estoy observando, y creo que todos somos testigos de eso, cristianismo y humanismo se han hecho casi sinónimos. Hoy día tenemos un cristianismo humanista. Y la verdad es que si nosotros somos bien estrictos, no dogmáticos, pero estrictos a lo que es la Escritura, no tiene nada que ver el humanismo desde su origen, su inicio, sus pensamientos, sus pensadores, a lo que es el cristianismo. Porque si nosotros queremos hablar estrictamente del cristianismo, tendríamos que entonces hablar de un Cristo céntrico, un Cristo gobernante, un Cristo que es el Rey y Señor de una persona. Por eso creo que ahí ya tenemos un problema, y yo sé que son temas que podrían ser muy controversiales entre los cristianos, incluso entre líderes cristianos, porque hoy día pareciera que facilitando las cosas o tratando de hacer un evangelio con la puerta ancha, a ver si con eso la gente viene y la gente entonces se siente más a gusto, eh, pensando que estamos haciendo un bien, y yo creo honestamente que estamos haciendo un daño, y un daño con consecuencias eternas, porque hay gente que está creyendo a ese tipo de creencias, a ese tipo de enseñanzas o a ese tipo de predicaciones. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Y yo creo que hoy día sería bueno asentar una base. ¿Desde dónde parte toda nuestra enseñanza, doctrina o lo que nosotros predicamos? Desde el modelo de los modelos, que es Jesucristo. Y cuando yo veo a Jesucristo desde el Jordán, que es cuando Él comienza su ministerio, Él va al Jordán, ante Juan se bautiza, ahí los cielos se abren, el Padre habla y dice lo que dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ahí nosotros vemos a Jesús que, lleno del Espíritu, se va al desierto, y después del desierto Él comienza a predicar en Galilea. Pero nada más me quiero detener ahí, corto ahí en el Jordán. Yo veo 4 cosas interesantes ahí de Jesús. Primero, yo veo humildad. Segundo, sometimiento. Tercero, sujeción. Y cuarto, obediencia. Si esas 4 virtudes que nosotros vemos en Jesús ahí en el Jordán, que ustedes lo pueden revisar cada momento de Jesús,
terminando con la aprobación del Padre, que es lo que todos esperamos, en definitiva, que el Señor apruebe lo que estamos creyendo y diciendo, porque dicho sea de paso, creer en Cristo no es lo mismo que someternos a Cristo. Porque mucha gente dice, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo creo que hay un cielo y un infierno, pero eso no significa que te estás sometiendo a lo que Cristo dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo quiero, digamos, desde ahí que arranquemos hoy día viendo como el fundamento, Jesucristo es nuestro modelo. Y Él fue sometido, humilde, sujeto y obediente. Y desde ahí todas esas características y virtudes estuvieron dándose en su vida, en su ministerio, hasta que Él va a la cruz. E incluso Él le dice al Padre, Padre, que pase de mí este dolor o esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así que eso nomás quería yo asentar para ir conversando un poquito del señorío en nuestras vidas personales. Para dar el pase a Andrés, solamente quería agregar una cosa bien sencilla, pero bien relevante. Todo lo que Dios puede llegar a hacer con nosotros depende de una decisión voluntaria. El sometimiento, el proceso de someternos al señorío de Cristo tiene un punto de inicio. Y es cuando yo voluntariamente lo recibo como mi Señor y como mi Salvador, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así que no es un tema en un punto inicial, no es un asunto que hay que dar mucha vuelta, es un asunto que hay que decidir. Sencillamente eso. Andrés. Gracias, Osvaldo. Gracias a cada uno de ustedes los que está interviniendo, y también recordarles que nos puede hacer sus preguntas, aportes allí a través de la página, ¿no es cierto? Y compartan el link con sus amigos. Bueno, estamos hablando de esto del señorío de Cristo, un tema, como decía Osvaldo al inicio, que a veces se toca poco. Y Jesús, él lo acaba de recordar, Osvaldo, me decís Señor, Señor, y bien decís porque lo soy. Pero le agrego un pero no hacéis lo que yo os digo. Ese pequeño pero hace la tremenda diferencia. O sea, decir Señor es una cosa, creer en ese Señor y vivir a ese Señor son cosas absolutamente distintas y diferentes. Por eso es importante aclarar términos, porque hoy día nosotros decimos Señor Pérez, Señor González, Señor Martínez, pero ¿qué decimos? No decimos mucho, ¿verdad? Pero en tiempos de Jesús decir Señor tenía otra connotación, porque el César decía que él era el Señor, pero cuando se encontraban con cristianos ellos decían, no, el César no es el Señor, Jesucristo es el Señor, y eso simplemente les costaba la vida, ser metido preso o llevado al circo de los leones y todas esas cosas que hemos visto más de alguna vez o leído en algún artículo o visto en alguna película o leído en las escrituras. Me llama la atención, nunca ha dejado de llamarme la atención que en la escritura hay muchos hombres que se sujetaron y se sometieron a la voluntad de Dios. Pero como decía Osvaldo hace poco, nuestro modelo, nuestro estándar, nuestro referente es el Señor Jesucristo. Y quiero leerles un pasaje de Juan capítulo 5, versículo 30, porque estamos hablando de que si Jesucristo es mi Señor, Él es mi referente, a quien yo voy a imitar. Dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¡Wow! Y me pregunté entonces, ¿Jesús no podía hacer nada por sí mismo si Él es Dios? Claro que Él podía hacer por sí mismo lo que Él quisiera, pero Él sometió su voluntad, sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Y entonces Jesús nos enseña cómo nosotros debemos sujetarnos, como decía Osvaldo hace poco, voluntariamente al servicio del Señor, al señorío de Cristo. A veces nosotros, acuérdate, Osvaldo, cuando decíamos, Señor, que sea tu voluntad que viaje a esta zona, pero ya compré el pasaje. Eso no es señorío. Entonces, como yo le decía a mis hijos cuando estaban pequeños, voy a salir, ¿me estás pidiendo permiso o me estás informando? Cuando decimos Señor, ¿de qué es Señor Cristo? Entonces Jesús dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Claro que Él podía hacerlo si quisiera, pero Él se sujetó a la voluntad del Padre. Dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad,
No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí Jesús aclara quién fue el que lo envió. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Fíjense, estudiando las Escrituras, la palabra Padre en los 4 evangelios aparece más de 150 veces. ¿Y se han dado cuenta que poco hablamos del Padre? Y sin embargo Jesús vino a hablarnos del Padre. Es decir, de la misma manera que Jesús se sujetó al Padre, sometió su voluntad, la puso su voluntad voluntariamente al Padre, esa debería ser nuestra actitud siempre, siempre. Como lo recordó José en Lucas 22, 42, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces Jesús habló de la voluntad del Padre? Que la voluntad es perfecta. Ahora, ¿para quién la voluntad de Dios es perfecta? Para aquellos que han renovado su forma de pensar, según Romanos 12, 1 y 2. Entonces, entendemos que la voluntad es buena, es agradable y perfecta, solo cuando hemos sido capaces de que Dios, por su enseñanza, transforme nuestras maneras de pensar. Yo no vine a esta tierra para hacer mi voluntad, porque eso lo hice por tantos años cuando no era cristiano, cuando no había sido alcanzado por la gracia de Dios. Viví una vida en que yo hacía lo que yo quería y no lo que Dios anhelaba. Por eso es importante cuando nosotros ahora, y aquí entramos en una disputa, la batalla por la voluntad. A quien le entregues tu voluntad, ese es tu Señor. Si le entregamos nuestra voluntad a la carne será nuestro Señor. Pero si le entrego mi voluntad a Dios, Él será mi Señor y podré llamarle con propiedad que es mi Señor. Por eso dijo Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Yo creo que en este terreno en el que hemos entrado ahora, es bien importante que podamos dimensionar los alcances de someternos al señorío de Cristo. Porque cuando tú ves la vida de muchos cristianos, nosotros que hemos pasado la vida pastoreando, aconsejando, discipulando, lo más recurrente que tú encuentras es un hábito extraño, no sé cómo definir eso, pero de la mayoría de las personas que permiten que Dios tenga algún tipo de injerencia en ciertas áreas de su vida, pero no en todas las áreas de su vida. Estaba recordando la historia que José contó en la quincena pasada con la que comenzó, de esa persona que tenía un cuartito con llave ahí guardadito, al que no permitía que nadie se metiera. Entonces, yo creo que hemos malinterpretado muchas cosas solo por el hecho de no comprender bien el tema del señorío y de los alcances que tiene sobre nuestra vida. Hemos interpretado mal qué es la oración, hemos interpretado mal qué es el ayuno, hemos interpretado mal los temas de la guerra espiritual, todo por tener una concepción equivocada de qué significa que Jesús es el Señor. Aquí hay aspectos de sometimiento, aspectos de orden, aspectos de obediencia. Fíjate que estaba yo hablando sobre el ayuno hace una semana y Dios me llevó a hablar sobre David. David cometió un pecado, voy a resumir rápidamente esto, y de ese pecado nació un hijo, y Dios le dijo a través del profeta Natán que ese hijo iba a morir. Cuando David supo que ese hijo iba a morir, dice la Biblia que comenzó un ayuno y oración, porque mucha gente cree que el ayuno es poco menos que una huelga de hambre, o sea, es como la manera en que tú le torces la mano a Dios. Y él aprendió en esas circunstancias terribles y dolorosas que el ayuno no es eso. Entonces, la gente, sus servidores veían a David en la aflicción, en la espera del milagro, porque su ayuno era para que el hijo no muriera, aunque ya había una sentencia sobre él. Finalmente el hijo muere, los criados dicen, ¿cómo le vamos a decir a David que murió el hijo? Porque si han dado como loco, por decirlo de una manera, antes que el hijo muriera, ahora imagínate lo que va a pasar si le decimos que murió. Pero David se da cuenta que algo pasa, les pregunta qué pasa, y ellos le confiesan, tu hijo ha muerto. Y para sorpresa de todo, dice la historia en 2 de Samuel, capítulo 12, si no me equivoco, que David se levantó, se lavó, se bañó, comió y se fue al templo a adorar a Dios.
Y es como extraño porque obviamente está frente a una persona que no ha recibido lo que supuestamente está buscando, pero él entendió algo importante, que lo más importante era que su vida estuviera en línea con la voluntad de Dios. Esa era la cuestión más importante. Y eso tenía que ver con reordenar cosas como esta que estamos hablando. Reordenar cosas y acordarte que un Salvador espera que tú le pidas algo o tú puedes esperar algo de él. Pero un Señor espera algo de ti. Y a veces nos olvidamos y cuando oramos no estamos orándole a un Señor, estamos orándole a un Salvador, a un sanador, a un restaurador, a un libertador. No le estamos orando a un Señor. Porque si le estuviéramos orando al Señor, antes de decir, Señor, sana mi enfermedad, o Señor, prospera mi plan o mi sueño, diríamos, Señor, que se haga, parece que antes digo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, es bien radical el tema, pero creo que todo emerge de no tener la capacidad de dimensionar los alcances, porque hay cosas que nosotros los evangélicos decimos que suenan bonitas, suenan lindas, declaraciones emocionantes, pero que en realidad son eso, nada más. Dios está esperando otra cosa y es hacia allá, hacia donde creo que Dios nos quiere llevar con esta verdad, con estos principios. Hermana Iliana, no sé si tiene algo que decirnos. Claro que sí. Bueno, agradecer sus preguntas. Y hay una pregunta que hacen, que bueno, antes de comentar, de decir la pregunta, es hacerles saber que aquellos que tengan dudas y que se encuentren obviamente en el área de Chile, pueden llamar por teléfono al 32 33 69 260. Pueden ahí hablar por teléfono y hacer su pregunta y aquí estaremos leyendo sus dudas. Así es que es hacer eso y bueno, por ese medio también, por ese mismo medio hacen la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios versus someterse al Señor? ¿En qué se ve ese sometimiento? Esa es la pregunta que hacen ahí a la estación. Así es que aquí se las dejamos. Sentí que esta palabra era para Andrés. Gracias, Pastor Osvaldo. Lo amamos. Bueno, como recién observamos y estuvimos compartiendo, la vida de Jesús es absolutamente clara respecto a eso. Él dice, todos creemos en Dios, o por lo menos la mayoría dice creer en Dios. Y someterse tiene que ver con otra cosa, lo que dijo Osvaldo al inicio, es una acción voluntaria. Dice, bueno, aunque este asunto no me es agradable, ¿no es cierto? A lo mejor no me va a favorecer aparentemente, yo sé que es la voluntad de Dios y me voy a sujetar a esta voluntad de Dios. Osvaldo lo acaba de comentar con respecto al hijo que esperaba aquella mujer, ¿cierto?, de David, y que fallece y él se va. Cualquiera de nosotros tal vez no se iría a un templo a adorar, a darle gracias a Dios, pero finalmente él lo entiende que esa es la voluntad de Dios. Hay una declaración muy fuerte del apóstol, dice que tú dices creen en Dios, sí, los demonios también creen y tiemblan, pero no se sujetan. Entonces, hablamos, y aquí quiero hacer un énfasis, hablamos de gente cristiana. A la gente cristiana que nació de nuevo, Dios le dio el Espíritu Santo justamente para eso, para someternos a la voluntad perfecta del Padre. Lo que pasa es que si no has nacido de nuevo, Pablo dice que no puedes ni quieres, no tienes la posibilidad. El que no ha nacido de nuevo es imposible que se sujete a Dios, porque estas son cosas espirituales. A uno le puede parecer que se sujeta a Dios, pero
al final siempre terminamos haciendo nuestra voluntad. Y eso es lo que les decía anteriormente. Esta es una batalla que libramos diariamente. El someternos a Dios voluntariamente. Dios tiene todo el poder, la autoridad para someternos, pero Él espera que voluntariamente nosotros nos sujetemos a Él por amor a Él, porque lo que nos surge del amor es una obra muerta. Entonces, el hombre natural, el hombre carnal, no puede someterse a Dios. No quiere ni puede, porque no tiene la capacidad. Está hablándole al hombre nuevo, al que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿en qué se ve? En las acciones, en las decisiones, en las prioridades, en qué invierto el tiempo, en qué invierto los recursos, en qué invierto mi vida. Por ejemplo, tengo una reunión de discipulado y versus un partido de fútbol, que aquí en Chile el fútbol es, uno sabe, todos los que son buenos para el fútbol la piensan. Entre ir al discipulado o ir al partido de fútbol. Un cristiano verdadero, genuino, no va a pensar, no va a cambiar un discipulado donde puede crecer, madurar, avanzar, aprender por un partido de fútbol que es temporal. Pablo dice que las cosas temporales, las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ya no tienen competencia en nuestro corazón ni un partido de fútbol, ni otra cosa de esa naturaleza, un juego de pelota como lo juegan en Estados Unidos, otras cosas. No tiene comparación. Entonces, en las acciones, los hechos hablan de quién es mi Señor. Yo sé, no porque soy inteligente, sino porque Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Las decisiones que toman las personas me demuestran a dónde está su corazón. Es interesante entender que del paso de aceptar a Jesús o su señorío voluntariamente en todas las áreas de mi vida, voy entendiendo que no voy a tener problemas con la autoridad, porque creo que por ahí tal vez pasa un poco la dificultad. Sentir que alguien te va a mandar, sentir que alguien te va a decir lo que tienes que hacer, etc. Y tú vas entendiendo en el camino Andrés bien lo decía, de esta nueva naturaleza, nueva criatura, lo que tú no vas a entender de otra manera. Que lo que haces, lo haces por amor, lo haces voluntariamente, lo haces con gusto. No es un problema someterse al señorío de Cristo. No es una carga, es un agrado. Es un agrado cuando tú tienes una naturaleza afín con la naturaleza de ese Señor. Y creo que es parte del descubrimiento que no lo vamos a entender hasta que demos el paso. Porque tú puedes estar tratando, tal vez muchas preguntas que la gente hace, están tratando de satisfacer o de darle una respuesta a las personas que no la van a entender o que no la van a tener solo desde una concepción intelectual o teológica. Necesitan vivirla. Y yo creo que el tema del señorío de Cristo y los alcances que éste tenga sobre nuestra vida, hay que vivirlo. Podemos buscar los versículos y que Pablo cayó de la cabalgadura y que dijo que quieres que haga Señor y que se presentó en la mayoría de sus cartas como Pablo, siervo de Jesucristo, etcétera, etcétera. Todo eso podemos decir, pero aún así esto no lo vas a entender hasta que des el paso y decidas vivir bajo el señorío de Cristo. Y día a día vas a ir descubriendo los alcances en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu economía, en tu salud, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida eclesiástica, etc. Vas a ir entendiendo y vas a ir descubriendo y vas a ir viendo cómo el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, es un desafío, no sé de qué otra manera explicarlo, pero estamos tratando de decirles cosas desde la perspectiva de lo que nosotros hemos vivido, más que de lo que nosotros hemos aprendido intelectualmente o teológicamente. Estamos hablando desde la plataforma de lo que la vivencia nos ha enseñado, y te aseguro que muchos conceptos quedan ahí, quedan en el aire, quedan en stand-by, porque los conceptos te dicen una cosa, la vivencia te dice una cosa absolutamente diferente. José. Mientras te escuchaba, yo creo que también sería bueno volver un poquito en la historia nuestra, y digo porque
Yo conocí a Andrés haciendo campañas evangelísticas, también un poco a ti. Yo también algún tiempo pensé que era evangelista. Y todos, ya sea la calle, la plaza, la esquina. Yo recuerdo Uruguay con Pedro Montt, todos los domingos ahí nos instalábamos, ustedes por allá, nosotros por acá, bueno, todos predicando. Y donde nos invitaban y podíamos predicar y evangelizar, lo hacíamos. Pero fíjate que creo que nosotros cometimos un error, porque en esa, voy a usar la palabra desesperación, de querer alcanzar gente, de sacarlas del infierno o ganarlas para Cristo, le decíamos, entréguese a Cristo, haga esta oración y ya está al otro lado usted ya está salvo. Yo no sé qué pasaría si alguien se para en la esquina de una plaza y le dice, mira, aquí tengo un paquetito de regalos, el que quiera venga a buscar, se lo lleva gratis. Tengo varias cajas aquí de regalos. Yo creo que mucha gente, por curiosidad, otros por necesidad, vendrían a buscar esa caja. Por muchos años yo creo que nosotros predicamos un evangelio de ofertas, pero no el evangelio de las demandas. Y nos olvidamos que el evangelio es como una moneda. Tiene un cara y tiene un sello. Tiene un lado bonito, pero tiene otro lado que a mi humanidad, a mi alma, a mi ego, no le gusta mucho. Porque hemos dicho que Jesús como Salvador nos da todo, pero Jesús o Jesucristo como Señor nos pide todo. Y cuando nosotros revisamos los evangelios, por ejemplo, a Pedro, a Juan, al mismo apóstol Pablo, y todo lo que vamos viendo en ese libro, vamos viendo que el evangelio que ellos predicaban era exactamente el evangelio de Jesucristo. Es decir, el reino de Dios y como consecuencia del reino, el señorío de Cristo. Y señorío es gobierno de Cristo, los derechos del cielo, los derechos del Señor. Él es dueño de todo, lo visible e invisible, lo que vemos y no vemos. Entonces, un poquito colaborando con la pregunta y también ayudando un poquito lo que han dicho, para mí el creer tiene que ver con algo conceptual. Puede captar tu intelecto y tú dices, sí, lo entiendo. ¿Y sabes qué? Entre irme al infierno y al cielo, obviamente quiero irme al cielo. Así que, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús. ¿Ok? Pero fíjense que someterse significa entregar mi voluntad y esa es otra cosa. O sea, yo puedo entregar mi intelecto y decir, yo entiendo lo que usted me está predicando, porque ¿quién? Pregunten ustedes, 10, 100 personas. ¿Quiénes quieren irse al infierno? Levanten la mano. Nadie. ¿Quiénes quieren irse al cielo? Todo el mundo levanta la mano. Si el joven rico también quiere irse al cielo. Los discípulos de Juan 6:66 que dejaron a Jesús también querían seguir con Jesús. Pero cuando empezaron a ver que esto era mucho más de lo que ellos pensaban, creían, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Entonces yo creo que aquí es cuando nosotros tenemos que volver a replantearnos ese mensaje, y lo dije al comienzo, queremos humanismo, cristianismo, tratar de hacer una mezcolanza, hacer un smoothie y a ver si a la gente le gusta y le decimos, ¿saben qué? Tómense este juguito. ¿Cuál es el juguito que le estamos ofreciendo como iglesia en este tiempo? Es humanismo, cristianismo, y usted haga como pueda, usted haga como pueda. Y lamentablemente nosotros estamos haciéndole un daño a la gente porque no le estamos predicando el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la Escritura, el evangelio que predicaron los apóstoles, que es el señorío de Cristo. Mucha gente que está en nuestras congregaciones, yo creo que mal entiende o casi no entiende lo que es tener, vivir y experimentar el señorío de Cristo. Y tú lo tocaste recién, Osvaldo, y fíjate que para mí ese pasaje tiene mucho que sacarle hoy día, que es justamente la conversión de Pablo, en Hechos 9. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor del reino, y eso es nuevo nacimiento, que lo mencionó Andrés, porque en el nuevo nacimiento tú te encuentras no con una religión, no con una congregación, ni con una denominación, tú te encuentras con Cristo directamente en el nuevo nacimiento. El resto para abajo
no debería complicarse. Por eso que para mí, señorío, es un milagro, pero también es un proceso. Porque nosotros que estamos aquí, que tenemos, bueno, yo tengo 45 años ya de conocer a Cristo, ustedes también tienen sus años. Entonces, yo creo que sí, nosotros hoy día amamos a Jesús de manera mucho más madura, si lo queremos ver, mucho más clara, mucho más evidente, porque hemos entendido que no podemos vivir sin Él. Y creo que los cuatro podríamos coincidir que hoy estamos más enamorados de Jesús que cuando nos convertimos, porque hay un amor consolidado. Y cuando tú te vas enamorando, también tú vas entregando. Y lo dije el domingo mientras enseñaba, y con esto cierro la idea. Una cosa es ofrendar y la otra es ofrendarnos. ¿Saben por qué a la gente le cuesta ofrendar y diezmar? Porque nunca se han ofrendado. Por eso les cuesta. Y siempre van a echar de menos ese billetito, ese dinero, ese recurso. Pero cuando tú te ofrendas, cuando tú le das todo a Jesús, como lo dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, y noten la palabra, para el Señor, el Kyrios, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces yo creo que la iglesia necesita una reforma escritural, una reforma de enseñanzas, una reforma en la predicación. Necesitamos una restauración. Lamentablemente, hoy día, si yo estoy en una congregación que me van a empezar a pedir, no, pues me voy a la otra que no me piden nada. Si en esta congregación pareciera que me chicaron la puerta, la de allá está súper grande. Yo puedo hacer lo que quiero, voy donde quiero, nadie me va a pedir cuentas. Lamentablemente, y repito, eso está engañando a la gente. Y yo me tomo de las palabras de Jesús, que para estos últimos tiempos, para estos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. Y es porque justamente volver a las raíces es volver al amor genuino por Cristo. No a la obligación, al amor genuino. Y no se olviden que a la primera iglesia de Apocalipsis, el reclamo del Señor es que has dejado tu primer amor. Y a la última, que es la séptima, ya Jesús no estaba adentro, estaba afuera. Por eso estaba golpeando la puerta. O sea, cómo la iglesia va a ir perdiendo profética e históricamente, va a ir perdiendo la esencia, la naturaleza y la genética de Cristo, ese amor y pasión por Cristo, porque quizás vamos a empezar a escuchar las voces equivocadas. Y yo sostengo que escuchar las voces equivocadas significa tener creencias equivocadas. Y las creencias equivocadas me llevan a comportamientos equivocados. Vamos con una tanda de publicidad, querida hermana Eliana. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Muchas gracias. Muy bien.
Hermana Liliana, sí. Sí, sí. Gracias, pastor. Nada más aquí leer un comentario que dejaron y hacer una pregunta. Miriam Peña Hernández, ella nos comenta, muchos no queremos ser discipulados en algunas áreas de nuestra vida porque hay enseñanzas que duelen o a algunos les molesta y quieren escuchar lo que lo hacen sentir bien, no lo que educa. No queremos la voluntad de Dios en la obediencia. Ese es el comentario que nos hace Miriam Peña Hernández. Muchas gracias, Miriam, por compartirnos tu comentario y animar a cada una de las personas que nos está escuchando, ya sea por radio, que si gustan marcar al teléfono que previamente se dio, pueden ahí hablar y hacer sus preguntas. Aquí las estaremos leyendo. Y también invitarles para que compartan esta transmisión. La intención es que llegue hasta lo último esta transmisión, que más personas sean bendecidas con los temas que se están tratando. Así es que pues agradecemos ellas sus comentarios y hacen una pregunta Darío Eduardo González. Y la pregunta que él hace es, ¿por qué no se le llama a la persona del Espíritu Santo Señor Espíritu Santo, siendo Él muy importante en nuestras vidas? Es la pregunta que Darío hace, así es que pues se las comparto ahí y pues bueno, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Gracias, hermana Liliana, una bendición. Sin duda, su aporte cada semana, cada quincena a lo que estamos haciendo. Solo quiero, en respuesta a lo que Darío pregunta, señalar que en términos prácticos o relacionales, nosotros siempre nos dirigimos al Señor, aunque sabemos que Él dijo, me voy, les dejaré el Paracleto, el otro Consolador. Así que en una cuestión de definición, yo creo que si yo me refiero a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu, estoy siempre dirigiéndome a la misma persona, un Dios trino. En términos prácticos, tenemos el hábito de referirnos más al Señor, así lo hacemos en nuestras oraciones, terminamos nuestras oraciones refiriéndonos al Señor, etc. Pero no es porque estamos desmereciendo el valor de las otras personas de la Trinidad, sino por el hábito que tenemos de una cuestión más bien relacional. Pero para nosotros decir que Jesús es el Señor, es decir que el Padre es el Señor, es decir que el Hijo es el Señor, y es decir que el Espíritu es el Señor. Ahora, espero que eso responda a esa pregunta de Darío. Estaba recogiendo un poco lo que decía José y lo que estuvo hablando Andrés, porque cuando leemos los evangelios, vamos a descubrir, por ejemplo, que no toda la gente le decía Señor a Jesús. La mayoría de la gente le decía Maestro. Y solo las personas más íntimas, las que se relacionaron de manera más íntima, se referían a Jesús como el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos agregar otro ingrediente a lo que estamos hablando. Es difícil descubrir los alcances del señorío de Cristo en nuestra vida si no tenemos la relación correcta con Él. Entonces, sería también una buena pregunta, además de la de rigor, que ¿es Jesús el Señor de mi vida? La pregunta también importante sería, ¿cómo es mi relación con el Señor? Porque obviamente mucho de lo que yo voy entendiendo de Dios, mucho de lo que yo voy aprendiendo de Dios viene a mi vida de manera relacional, revelacional. Y esa forma revelacional que Dios usa para mostrarme cosas es producto de mi relación con el Señor. Entonces, también es importante que nos preguntemos eso, cómo es mi relación con el Señor, y ahí tengo que analizar el tiempo que yo ocupo para estar con el Señor, el tiempo que ocupo para escudriñar la palabra, el tiempo que ocupo para la oración, etc. Todas aquellas cosas que son determinantes a la hora de
de una relación con el Señor. Yo creo que una familia no es familia solo porque viven todos juntos bajo el mismo techo. Son otros los factores, porque una familia genera un hogar. Cuatro paredes y un techo es una casa, pero un hogar es otra cosa. Y ese hogar lo define la forma en que esa gente que vive bajo ese techo, sean 2, sean 3, sean 5, sean 10, la forma en que se relacionan. Entonces, ¿qué digo? Si yo voy a la iglesia, yo no puedo decir que porque voy a la iglesia, aunque vaya a todas las actividades de la iglesia, que yo tengo una relación con Dios, porque sería como pensar que si yo duermo todas las noches en un taller mecánico, soy un auto, ¿verdad? O que si duermo todas las noches en una pizzería, soy una pizza. No, es imposible. Entonces, el que yo vaya a la iglesia, yo lo interpreto en el mismo espíritu de aquello que Jesús dice. No todo el que me dice, Señor, Señor. O sea, perdónenme lo que voy a decir, que a lo mejor va a ser fuerte, pero mucha gente va a pegarse en el pecho a la iglesia. Va a calmar su conciencia, va a tener una semana relativamente tranquila y esperar que llegue el próximo domingo para otra vez pegarse la golpeadita en el pecho. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cuestión mucho más profunda, mucho más rica. Estamos hablando de tu vida. Estamos hablando de nuestra vida. Entonces, quería acotar esto porque me pareció interesante, que el aspecto relacional va delineando mucho, o la claridad o la dificultad que una persona pueda llegar a tener para entender esto del señorío de Cristo y sus alcances en su vida. Doy el pase, me parece que, no sé si José o Andrés venía. Ya perdí la cuenta. No, tranquilo. Tranquilo. Mira, mientras cuando ustedes hablan, ¿no? ¿Cierto? Siempre Dios te va suministrando, te va abriendo el entendimiento, el Espíritu Santo te hace recordar cosas que has leído o que has vivido. Jesús en un momento le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Cierto? Le preguntan y él dice, bueno, uno dice Juan el Bautista, otro algunos de los profetas, ¿cierto? Y luego Jesús es más incisivo, ¿cierto? Eso es lo que dice la gente, esa es la opinión de la gente. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ahí ahí los confrontó, lo llega a confrontar. Y hay un momento, hermanos queridos, yo no sé, creo que sí, les ha pasado a usted que cuando el pastor está predicando, la palabra que está saliendo de la boca de nuestro pastor te confronta. A mí me ha pasado muchas veces y he tenido que pedir perdón a Dios porque he dicho que dentro de la iglesia hay muy buenos toreros. No sé si alguna vez han visto una corrida de toro, ¿cierto? Bueno, en México hay corrida de toro, no sé si todavía hay, pero en España era muy popular la corrida de toro. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando viene la palabra, el torero mueve y se hace a un lado, dice ole, y el toro pasa de largo. Entonces, adentro de la iglesia a veces hay buenos toreros que uno sabe que Dios está hablando y uno le hace el quite y le dice ole a la palabra, pero en realidad, si somos honestos, Dios nos está hablando a nosotros. Esta palabra no es para los que no están. Así que no estén pensando, mis queridos, sé que no, pero probablemente podría haber alguien que lo escuche, no los que están presentes, que esta palabra no es para mí, esto yo ya lo sé, ¿no? Esto yo ya lo tengo asumido, no, la palabra es útil para todos nosotros, principalmente para mí que estoy compartiéndola. O sea, ¿cuánto de Cristo en mi vida yo lo reconozco como Señor? ¿En qué área de mi vida lo reconozco como Señor? ¿Y por qué? Entonces, para ti, Andrés, ¿quién soy yo? O sea, lo tomo personal. Andrés, ¿quién soy yo para ti? Entonces, digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos esperan que se me aplauda por esa palabra. Y dicen, no. Y Jesús lo saca, le dice, mira, Pedro, esto que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y luego el apóstol Pablo escribiría que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahí está la obra del Espíritu. Recordaba José los años en que nosotros hacíamos campañas y todo aquello.
Y uno en el corazón, sin mucho conocimiento, pero sí con ganas de que la gente conociera a este Señor que se te había revelado, predicaba. Y a veces nos frustrábamos porque nadie se convertía, entre comillas, decíamos nosotros, ¿verdad? Pero después entendimos que nosotros predicamos, el que convence es el Señor. Esa es la voz del Espíritu, él tiene que convencer. Yo recuerdo que el apóstol Pedro en el día de Pentecostés predicó y 5.000 personas abrieron su corazón al Señor. Pero fue la obra del Espíritu en esos hombres. No es la labor nuestra. Mi labor es prepararme, buscar una palabra de Dios y compartirla con el pueblo. Y si Dios no puede cambiar el corazón de la gente, mi querido hermano, nadie lo puede cambiar. Porque esa es labor de Dios, no es labor mía. Yo enseño, Dios convence. Yo oro por los enfermos, Dios los sana. No es mi labor yo al sanarlo, es labor de Dios. Yo predico, Él convence. Entonces, este reconocimiento de Jesucristo es porque hemos llegado, ha venido la revelación de saber que el Señor es dueño de todo, absolutamente de todo lo que soy, de todo lo que tengo y lo que algún día llegaré a tener, también será del Señor. Los hijos no son mis hijos. En el sentido humano son mis hijos, pero en el sentido espiritual no son mis hijos. Todo lo que tengo, el automóvil, la casa, la familia, el hogar, los recursos económicos, la vida, nada me pertenece. Solo soy, como dijo Pablo en algún momento, un administrador, un oikónomos. Y es necesario que este oikónomos o este mayordomo sea hallado fiel. Por eso es que si el Señor hace sonar la trompeta, ya hay que asistir, hay que estar. O sea, yo en este momento no cuestiono si Dios me dice, hay que hacer esto, ok, vamos. ¿Por qué? Porque estoy en la causa del Señor. Cuando Jesús enseñó a orar, en las 3 primeras peticiones que se dice Jesús que hay que hacer es, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. En las otras 3 tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades, pero las 3 primeras tienen que ver absolutamente con los deseos del reino. Entonces, estamos aquí manifestando diariamente cuánto de Cristo es, obedece a su señorío. Sabes que una de las cosas más importantes de esto es que la manera en que Dios expresa su reino, su señorío, su autoridad es a través de nosotros. No manifiesta de manera impositiva su señorío, se expresa a través de nosotros. Si tú miras la realidad de la iglesia primitiva, cómo comienza esta historia, había una saturación, una desmedida y grosera saturación de cómo el imperio romano se imponía sobre sus colonias y cómo ellos querían imponer a su Quirios, a César, que para ellos era el Señor. Y el contraste con la actitud que los cristianos tenían, negándose a declarar o a reconocer a César como el Quirios. Pero ¿cómo fue entrando el reino de Dios? ¿Cómo fue entrando este poder invisible y silencioso? Es lo más impresionante porque fue avanzando, hasta que el Imperio Romano se dio para hacer ciertas negociaciones con los cristianos en el tiempo de Constantino, por el avance que la iglesia tuvo, que fue no menor. Pero ese avance fue invisible y silencioso. O sea, fue sin escándalo y estoy refiriéndome a esto porque sentí que no podemos obviar este asunto de que nosotros nos transformamos en el referente de la expresión del reino y del señorío. O sea, una cosa es que yo trate de mostrarle a la gente por la Biblia que Jesús es el Señor, y otra cosa que se lo muestre con mi vida, con mi conducta, por cómo funciona mi familia, por cómo funciona mi matrimonio, por cómo yo manejo mi economía, por cómo yo me comporto en el trabajo. Es bastante distinto. Entonces creo que no podemos obviar esto, porque si mucha gente está en
en el punto de decir, voy a decidir, voy a dejar que Jesús sea el Señor de mi vida, voy a entrar en esta dimensión, va a entrar a un mundo invisible, a veces contradictorio, porque la lógica del reino no es como la lógica humana, la matemática del reino no es como la matemática humana. O sea, es una transición, es un proceso, pero me toca mucho esto de que es algo invisible y silencioso. O sea, no es una cosa de gritar o de hacer escándalos o de implantar una especie de ideología, ya que esa palabra está tan de moda hoy, sino de vivir una vida. Vivir una vida. Es lo que adoptó esta gente, la gente del primer siglo. Adoptó una manera de vida que tuvo un costo, obviamente. Hubo un costo altísimo en algunos casos, o en la mayoría de los casos. El costo para ellos fue la vida. Pero no se hacían problema porque es la manera en que ellos sintieron que también expresaban el reino de Dios. O sea, mientras los romanos disfrutaban de quemar a un cristiano, quemarlo vivo, y mientras la iglesia llamaba a ese cristiano mártir, ese cristiano que moría decía, yo estoy simplemente diciendo con esto que Jesús es mi Señor. Y eso es tremendo, tremendo. Entonces, yo creo que tenemos que, perdónenme que use este chilenismo, pero tenemos que dar vuelta al mundo. O sea, la vida nuestra está demasiado diseñada en torno a nuestros propios intereses. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar nuestros intereses por los intereses del reino. No olvidar un principio fundamental, básico y trascendente. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, el evangelio que se ha predicado y que se ha enseñado está mal enseñado, porque se ha enseñado un evangelio. José lo decía, me parece hace un rato, el evangelio de la oferta, con el embudo ancho para el lado tuyo. Y el reino de Dios no funciona de esa manera. No funciona. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ame su vida la perderá, etc. O sea, el embudo siempre volteado para el lado equivocado. Creo que es parte de la vivencia de quienes dicen, yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, yo quiero vivir bajo el señorío de Cristo. Vas a entrar a un desafío de alcances invisibles y silenciosos, pero poderoso. Eso sí, no te lo niego, poderoso. Quería solo agregar eso y dar el paso a José. Yo quisiera retomar un poquito lo que ahí tocó Andrés, cuando Jesús le pregunta a los discípulos qué decía la gente de él. Y a él en ese minuto lo comparan con profetas. Algunos hablaron de Elías, otros de Jeremías o algunos de los profetas. También sabemos que para algunos Jesús era solamente el hijo del carpintero. Cuando Jesús no se ha revelado a una persona, difícilmente vamos a poder iniciar una vida de señorío, porque Él tiene que revelarse a nosotros como el Señor. Y cuando Pedro responde por los demás discípulos y Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús quería saber cómo lo reconocían a Él, de qué manera lo reconocían, como el hijo del carpintero, el hijo de José y María, el hijo o el hermano de Santiago y sus otros hermanos. ¿Cómo veían ellos? ¿Cómo reconocían a Jesús? Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, que es el Mesías, que es el Rey, que es el Kyrios, que es el amo, Jesús le agrega y le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí tiene que haber un punto en nuestra vida donde Cristo se nos revele y lo podamos ver claramente como nuestro Señor. Yo creo que aquí hay un punto que se llama crisis, donde ahí nosotros tomamos una decisión o una determinación de decir, desde ahora mi vida la voy a bautizar, la voy a entregar a Jesucristo
para que en definitiva los días que voy a vivir en esta tierra se hagan conforme a su voluntad, conforme a sus deseos. Yo veo el caso de dos hermanas, Marta y María, y cuando uno analiza la vida de estas dos mujeres, eran mujeres que conocían a Jesús. Las dos tenían una amistad con Jesús e incluso una confianza con Jesús que no cualquiera tenía. Y si ustedes se fijan, cada vez que vemos a María, siempre está a los pies de Jesús. La primera vez está oyendo atentamente las palabras, las enseñanzas de Jesús. Pero Marta siempre está al lado de Jesús, pero haciendo otras cosas. Incluso en un momento, Marta está afanada. Y Jesús le dice, y turbada. Y estás turbada en muchas cosas. Pero dice, María ha escogido la mejor parte. Cuando pasan unos días y muere su hermano Lázaro, Marta tiene palabras, bueno, ella literalmente tutea a Jesús. Es más, culpa a Jesús. Y le dice, si hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido. Mi hermano no habría muerto. Menos mal que Marta nunca supo, bueno, ahora ya lo sabe, pero menos mal que nunca supo que Jesús intencionalmente se quedó 4 días afuera. Porque a la hora que sabe eso, yo creo que va más allá con Jesús. Pero a él lo culpa y le dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella está hablándole de manera horizontal. Y fíjense que María, cuando llega al lado de Jesús, le dice lo mismo que le dice Marta. La diferencia es que María se humilla, María se inclina. Yo creo que es nuestra postura delante de Dios. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Es vertical o es horizontal? Porque si es horizontal, ese Dios podría convertirse incluso en mi varita mágica, que cada vez que yo golpee algo, se va a convertir en lo que yo quiero, anhelo o deseo. Y Dios no es nuestra varita mágica. Dios es el Señor, que es todopoderoso, soberano, y que Él hace lo que quiere cuando quiere. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda. Yo creo que los que estamos aquí, que tenemos algunos años de conocer a Cristo, hemos conocido gente que en esas crisis, deseando algo de Dios y que Dios no se lo ha concedido, ya no están con Dios. O un milagro, o un matrimonio, o una sanidad, o una petición X, y ya no están al lado de Jesús. Y fíjense que tenemos una muestra de Israel. Israel vive 40 años en el desierto, y en esos 40 años experimenta 42 jornadas. Y en esas 42 jornadas y en esos 40 años vemos un Israel que se enoja, que se frustra y que siempre está cuestionando a Dios. Siempre se está quejando. Y yo me doy cuenta que la queja es no entender los propósitos y los procesos de Dios. Cada vez que nos quejamos, es una parte nuestra que no está aceptando su señorío, su gobierno, que no está aceptando lo que Dios en algún momento nos permite a nosotros pasar. Y tenemos muchas muestras bíblicas, tenemos muchos ejemplos bíblicos. Uno de ellos es Pablo cuando está en la prisión. 39 azotes, una espalda afiebrada, sangrando, allá en el calabozo, al último. Y no veo a un Pablo que está enojado, quejoso, es más, a punto de renunciar, no. Él se pone a orar y a alabar al Señor. Y uno dice, ¿qué tenía esta gente? ¿Qué tenía esta gente? Que estaban dispuestos a sufrir por Jesús. Casi bordeando el sadismo. Pero en realidad esto es puro señorío. Es reconocer a Jesucristo aún en las situaciones más extremas, más difíciles, más complicadas. Entonces uno dice, ¿qué tiene que pasar para que alguien comience a vivir el señorío? Obviamente es una decisión de parte de nosotros,
pero tiene que revelarse Cristo como Señor. Entonces, cuando Él les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo le pregunto a la iglesia hoy día, ¿y ustedes qué dicen de Jesús? Y probablemente algunos van a tener al hijo del carpintero en su corazón, otros van a tener al hijo de María y José, otros van a tener al Jesús Salvador y Cordero de los Evangelios, otros van a tener al Jesús de los Evangelios y al Cristo del Apocalipsis, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Van a haber diferentes conceptos. Por eso es lo que decía Andrea al principio. Tus decisiones, tus planes, tus proyectos determinan qué tan Señor es Jesús de nosotros. Qué tan dueño es Él de nosotros. Porque Él es dueño de tu vida. Él es dueño de tu matrimonio. Él es dueño de tu familia. Él es dueño de tus posesiones, pocas o muchas. Él es dueño de tus finanzas. ¿Él es el dueño o no? No se olviden que cuando Jesús llama a Pedro, dice que en el capítulo 4 de Mateo, Él inmediatamente deja las redes y los barcos. Mire la ofrenda que hace Pedro, las redes y los barcos. Y ese mismo Pedro, después de pasar un tiempo, en un momento que tenía ahí de discipulado a Jesús, le dice, Maestro, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos vas a dar tú a nosotros? Porque el tipo también era hebreo, si no era tonto, era judío. O sea, aquí yo voy a poner, pero ¿cuánto me toca a mí? Y Jesús ya sabe la respuesta. Ustedes aquí, en este siglo, van a recibir 100 veces más. Pero Pedro estaba engañado porque él pensaba que había dado todo, porque eso fue lo que él dijo. Él no había dado todo. Porque en Juan 21, cuando Jesús ya está resucitado y le hace las 3 preguntas de rigor, Pedro, ¿me amas más que estos? Y ustedes conocen ya la historia y conocen el diálogo, las preguntas de Jesús y las respuestas de Pedro. Y fíjense que a mí me llama la atención que en un momento Pedro quiere meterse en algo que no le corresponde y le dice, hablando de Juan, porque él estaba ahí, le dice, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otros extenderán tus brazos. Y Jesús le está profetizando de su muerte, que iba a morir crucificado. Y saben que Pedro ni chistó, ni se enojó, ni gritó, ni dijo, Señor, pero aquí no hay derecho a réplica, no hay derecho a reclamo, no. En Mateo 4, él estaba dando las barcas y las redes, pero acá en Juan 21 ya estaba dispuesto a morir por Jesús, o sea, darlo todo. Una cosa es ofrendar y la otra es ofrendarse. Son 2 cosas muy distintas. Lo interesante es que en un momento Pedro mira para el lado y ve a Juan y no le decía nada a Juan. Y le dice, bueno, ¿y a este señor qué? ¿Qué onda? Y Jesús ya sabe la respuesta. ¿Y a ti qué? ¿Qué te metes? Si aquí yo soy el Señor, yo soy el dueño. Así que tú, calladito, eres a ti el que te van a crucificar, no a Juan. Yo a Juan lo voy a dejar hasta el último, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo por mi parte. Pero a donde quiero cerrar con esto, este punto, es que Cristo tiene que revelarse a nosotros como el Señor. Y ahí nosotros reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no se nos revela, vamos a seguir pensando como los demás. A lo mejor es un profeta, a lo mejor es un buen líder, a lo mejor es el hijo del carpintero, a lo mejor es el hijo de María y José, pero nunca que no se nos revelara como Cristo el Señor. Tiene que revelarse a nosotros, y eso es una obra del Espíritu Santo, y obviamente eso va de la mano con decisiones que vamos tomando, determinaciones que vamos tomando, y la gente que está a nuestro lado lo comienza a notar. O sea, este tipo está tomando en serio el Evangelio, está tomando en serio a Jesucristo. Ya Jesucristo no es un pasatiempo, para él es todo Jesucristo. Así que eso quería agregar un poquito a lo que ustedes estaban diciendo. Muy bien, vamos con una tanda de publicidad y retomamos en unos minutos. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín.
Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Muy bien, hermana Eliana, ¿tiene algo que decirnos? ¿Alguna información? Sí, muchas Estamos gracias. atentos. Sí, pues nada más agradecer de nueva cuenta los comentarios. Gracias por participar. Gracias. Y bueno, aquí Miriam Peña nos comenta, dice, cuando aprendemos a amar a Dios, hay sometimiento y obediencia, humildad. Y no nos importa dejar cosas que nos alejan de Dios y ponemos a Dios en primer lugar. Es lo que ella comenta. Y también nos comparte, todo es prestado, los hijos también, nos presta por misericordia y porque nos ama tanto. Eso es lo que ella nos comparte. Y hay una pregunta que hacen a la estación de radio. Muchas gracias por llamar. Y la pregunta que hacen es, cuando uno dice, venga tu reino de justicia, amor y verdad, ¿cómo puedo yo funcionar en la justicia de Dios sin sentirme culpable? Si mi justicia es como un trapo de inmundicia, es la pregunta que hace Victoria. Muchas gracias por tu pregunta y eso es por lo que de momento hay. Hay más comentarios, así es que más adelante se estarán leyendo. Los que ya somos salvos disfrutamos de una justicia que se define como justicia imputada. La palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hemos recibido perdón bajo esa justicia que no es algo que hayamos ganado nosotros, sino que nos fue imputada como parte del, no sé si suena bien decirlo, del paquete de la salvación. Obviamente lidiamos con esas sensaciones humanas de sentirnos como que no merecemos o que no gozamos, pero gracia significa disfrutar de un regalo inmerecido, de aquello que simplemente nos ha sido dado porque Dios nos ama. Espero que eso responda un poco a esa pregunta. Ahora, quería solamente acotar, tomando un poco lo que estaba hablando José, definitivamente un entendimiento correcto del señorío de Cristo al leer los evangelios, al leer la historia de Pablo y situaciones similares, nos damos cuenta que hay una experiencia, un punto de quiebre, un punto de inflexión, en donde las personas son enfrentadas a algo agresivo, a algo determinante. Lo de Pablo fue determinante, la llamada de Jesús a los discípulos fue determinante, el momento en el que Jesús le dice a Pedro, me ama, después de que Pedro le había negado, fue un momento determinante, porque a partir de ese momento, ese Pedro ya no fue el mismo Pedro. Ese Pedro, comparado con el Pedro del libro de los Hechos, de la primera predicación de la iglesia, es otra persona. Y definitivamente la cosa más importante que Pedro había entendido fue precisamente eso de que Jesús
era el Señor. Ese Pedro le dijo a Jesús cuando estaba hundiéndose en el agua, ¿se acuerdan cuando Jesús venía caminando? Le dice Pedro, si eres Señor, si eres tú Señor, ¿verdad? Y manda que vaya a ti sobre el agua. Y esa experiencia indica que Pedro entendió que el problema o la situación no tenía que ver con el mar, con él, con la barca, con los discípulos, solamente tenía que ver con que si él era el Señor, si tú eres el Señor, tú puedes caminar sobre el agua, tú puedes sacarme de esto. O sea, la concepción correcta del señorío te da una impresión distinta y correcta de muchas cosas. Los problemas tú los vas a ver de manera diferente. Tu vida la vas a ver de manera diferente. Tu evangelio lo vas a ver de manera diferente. Tu servicio lo vas a ver de manera diferente. Tu llamado lo vas a ver de manera diferente, etcétera. La lista es larga. Cuando tú comienzas a tener una apreciación distinta, y vuelvo a repetir esto, que siento que creo que puede servirle a alguien, hay un punto de quiebre, hay una experiencia que no siempre es grata, una experiencia agresiva, violenta. No creo que para Pablo haya sido grato caer de la cabalgadura, golpearse y quedar todo revolcado, pero esa fue la experiencia que lo hizo reaccionar. ¿Qué necesitas tú si realmente, porque aquí vamos a este punto también, si realmente, si sinceramente tú quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, vas a tener que permitir que Él te enfrente a la experiencia que te va a quebrar, al punto de quiebre que te va a llevar a entender lo que hasta hoy día no has podido entender. Creo que Dios va detrás de eso. A José o Andrés dijeron, esto es una cuestión que el Señor tiene que revelar. No es una cuestión de un asunto meramente intelectual. Así que saberte los versículos correctos y lo que la Biblia dice es una parte. La parte más importante es lo que tiene que serte revelado. Y eso es exclusiva prerrogativa del Señor de señores y del Rey de reyes. Indudablemente hemos hablado bastante acerca de la revelación, pero sería bueno preguntarnos qué es la revelación, ¿verdad? Bueno, básicamente, sencillamente, revelación es cuando se corre el velo de algo. Eso es revelar, ¿cierto? Cuando tú tienes una cortina y si yo corriera esta cortina, ustedes no saben lo que hay detrás, ¿sí? Entonces corro la cortina y entonces ustedes se van a enterar lo que hay allí detrás. Estoy hablando simbólicamente. Eso ocurre. Dice que los hombres del antiguo tenían los ojos velados. Mira, cuando tú lees el tabernáculo, todo lo que hay en el tabernáculo, todo, es una representación de quién es Cristo, de sus atributos, de sus capacidades, de sus habilidades, de la riqueza, de la inmensidad, de la vastedad de Cristo, todo. Pero ¿por qué ellos no lo pudieron ver? Porque tenían sus ojos velados. Entonces, para muchas personas, si no hubiese sido por Dios, nosotros estaríamos en la misma condición. El pastor Misael escribió aquí diciéndonos respecto a la pregunta que se nos hizo de la justicia: el hombre es incapaz de hacer algo que satisfaga el estándar divino. Eso es así. Ningún hombre puede satisfacer el estándar divino. Ninguno. Nadie. Solo la justicia de Cristo, imputada a nosotros por la fe, es la que puede satisfacer la justicia de Dios. No es la justicia propia, es la justicia de Cristo en nosotros. Indudablemente, nosotros tenemos que caminar en esa justicia, porque Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos. ¿Y cuál era la justicia de los fariseos? Ellos, de su justicia propia, oraban 3 veces al día, diezmaban del eneldo, de la mente y del comino. O sea, hacían muchas más cosas que las que hacemos nosotros, ¿no? Muchas más cosas. Pero lo hacían como una manera de justificarse delante de Dios. Por eso Jesús dice, ustedes no hagan como los fariseos. Ese es un aspecto bien importante lo que dice Jesús. Ustedes escuchen lo que hablan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos imponían cargas. Entonces, cuando hablamos de esto del señorío de Cristo, no le estamos hablando a la carne. Porque el hombre humanamente no se puede someter. Pero miremos el mundo, miremos el sistema. La gente no se quiere sujetar a nada. Todo donde tú pones leyes, siempre la carne se opone. Por ejemplo, no pise el césped. No sé si allí usted tiene un césped y pone un letrero, no pise el césped. ¿Qué es lo que le da gana a la gente hacer?
pisa el césped. No toque el claxon o la bocina. ¿Sí? ¿Y qué hace la gente? Hace eso. Prohibido fumar. ¿Qué hace la gente? Fuma. O sea, siempre la carne se opone a todo lo que sean normas, reglas y prohibición. Sin embargo, yo no necesito una ley escrita que me diga que no debo hacer esto o aquello, porque ahora el Señor escribió la ley en mi corazón. Tengo algo superior, algo mayor, un espíritu superior, que es el Espíritu de Dios dentro de mí, que me impulsa a hacer lo bueno, a hacer lo que a Dios le agrada, porque humanamente, vuelvo y repito, todo el requerimiento que hace las Escrituras no es a la vieja criatura, es al hombre nuevo que está en nosotros, que es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros el que provoca que nosotros hoy día amemos a Dios, lo adoremos. Fíjate, cuando tú lees los 10 mandamientos de Éxodo 20, en ninguno de los 10 mandamientos dice que hay que amar a Dios, en ninguno. En ninguno. Si ustedes leen todo el decálogo, no hay ninguna parte que dice que hay que amar a Dios. Eso aparece en Deuteronomio 6. Cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. La ley te demostró que ningún hombre puede amar a Dios como Él se merece. De hecho, tú y yo amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Entonces, y dice Pablo a los Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Entonces, cuando hay un requerimiento de someternos al señorío de Cristo, no es a mi carne, no es a mi mente, es al Espíritu que vive dentro de mí. Ese es el que me impulsa, que me motiva, que me estimula, que me lleva hacia adelante a amar a Dios. Ningún hombre puede amar a Dios como Dios se merece, a menos que Él reciba el amor de Dios. Y con ese amor que hemos recibido de Dios, con ese amor amamos a Dios. Fíjate lo último. La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la Escritura dice que hay que amar a Dios con todo el corazón. Entonces, ¿cómo amo a Dios con todo el corazón si mi corazón es engañoso? Es que el otro corazón Dios lo quitó, sacó el corazón de piedra y nos puso uno de carne, nos llenó de su espíritu, para ahora poder vivir una vida que honre a Dios. Y dice la Escritura que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu mora dentro de nosotros, para que ahora hagamos no lo que nosotros queremos, sino lo que a Dios le agrada. Muchachos. Wow. La verdad es que hablar de las cosas que hacen la compatibilidad para el entendimiento correcto de lo que estamos hablando no es fácil. Estaba pensando en algo bien descabellado, pero recordando un poco una historia, una experiencia que tuve hace años. ¿Cuánta gente que está en nuestras iglesias ni siquiera ha experimentado realmente el nuevo nacimiento? Solamente van a la iglesia. Es una pregunta un poco insidiosa, pero real. Yo recuerdo haber estado varias veces en conversación con una persona que iba a la iglesia y que era bien llevada a sus ideas en realidad. Siempre tenía sus planteamientos, sabía mucho de la Biblia y todo. Y hubo un momento en que me sentí perdiendo el tiempo con esa persona, tratando de hacerle entender cosas básicas que yo veía que la mayoría de la gente las entendía y las vivía. Pero esta persona siempre tenía el pero, siempre tenía la objeción. Y un día en medio de la conversación, Dios me habló y me dijo, pregúntale si ya nació de nuevo. Y me pareció raro en realidad y me resistí a hacerle esa pregunta que yo dije, es como absurdo que le pregunte eso, porque esta persona viene hace mucho tiempo a la iglesia. Y de pronto en un momento le digo, oye, tú ya naciste de nuevo, tú ya sabes lo que es tener nueva vida. Y se quedó callado. Se quedó pensando, le cambió un poco el color de la cara. Y de pronto me dijo algo que me sorprendió, me dijo, creo que no. A decir verdad, creo que no. Y cuando me dijo eso, yo entendí por qué él no entendía nada. Entendí por qué siempre le era más fácil discutir o oponerse que aceptar. No tenía la naturaleza compatible
con el Señor. Entonces, lo dejo ahí porque puede servirle a alguien, pero son muchos factores los que se conjugan para ver. Nosotros leemos a Pablo, leemos la historia de los discípulos, de la gente de la iglesia primitiva, pero no vivimos lo que ellos vivieron. No alcanzamos a recepcionar eso. Entonces Dios nos da la oportunidad a nosotros de vivir algo, tener una experiencia transformadora que nos cambie, que nos permita asimilar esto de manera normal, porque mucha gente está escuchando lo que estamos hablando y a lo mejor están espantados, están asustados de qué es lo que realmente significa esto. Pero esto es una cuestión natural de la nueva vida, de la nueva vida. Todo el que ha experimentado un nuevo nacimiento va a ir asumiendo como de manera natural esta nueva vida, esta nueva naturaleza que opera en una dimensión distinta y que opera con factores distintos. José mencionó, parece, la conversación en la que Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y finalmente dice: eso que ustedes dijeron, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esto viene por otra vía que no es la vía a la que ustedes están acostumbrados. Entonces tenemos que abrir espacio, como dice el profeta, ensanchar nuestros caminos, correr las estacas, qué sé yo, lo que sea necesario para que podamos entender lo que el Señor quiere que entendamos respecto a este punto tan importante sobre el señorío de Cristo. Quiero que no olviden que estamos hablando de cómo podemos llevar en la práctica el señorío de Cristo a nuestra vida, cómo vivir el señorío de Cristo y todos los alcances que este tiene sobre nosotros. Cedo la palabra a quien corresponda. Creo que a mí. Mira, yo como que estoy yendo a los inicios, ¿no? Comenzamos con Jesús y estamos viendo los modelos de los apóstoles. También lo mencionamos, pero igual sería bueno recordar cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús. Él le hace dos preguntas. La primera de ellas es: ¿quién eres, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que haga? Y me llama la atención que en esa primera pregunta ya él tenía ciertos atisbos o cierto discernimiento de que estaba frente a una deidad o a una divinidad. El que se le presenta camino a Damasco no era cualquier persona. De hecho, no era una persona, porque le dice: ¿quién eres, Señor? Y la palabra que usa ahí obviamente es Kyrios, es amo, dueño, Señor. Y repito, si nuestro nacimiento se gesta con esa persona y a ese nivel, indudablemente que todo lo que viene después no se nos va a complicar mucho. Pero si nosotros nos entregamos o nos convertimos al grupo, porque hay mucha gente que puede ir a una congregación a socializar, a hacer amigos, puede ir a una congregación porque se siente solo o sola, o quizás ahí puedo encontrar una pareja que me haga feliz, porque ahí las personas son buenas, ahí las personas tienen principios, valores. O sea, podemos ir por muchas motivaciones equivocadas a una congregación. Pero no es lo mismo congregación que reino. Reino es una relación con el rey de este reino. Es una conexión directa con Jesucristo. La congregación es un apéndice, la congregación es una consecuencia, la congregación es un resultado. Así que el primer encuentro que tiene Pablo obviamente es con el Señor del Rey. Y cuando uno saca cuenta de su vida ministerial, son como 32 años más o menos de ministerio que tiene Pablo. No es una vida tan larga, pero también es larga si la consideramos todos los viajes que hizo, todas las congregaciones que él fundó, todos los discípulos que él formó y a todo lo que él se dedicó. Sabemos que los viajes de Pablo por ahí, alguien lo ha calculado, son no sé cuántos kilómetros, y él iba, viajaba, predicaba, enseñaba, lo golpeaban, volvía a entrar a las ciudades, etcétera, etcétera. Pero fíjense que lo primero que aprende Pablo
una vez que tienes encuentro con Jesús es obediencia. Y la palabra obediencia, yo sé que hoy día no es una palabra muy popular y no es una palabra que a muchos les gusta. Obedecer. Obedecer a un pastor, obedecer a un encargado de casa iglesia, obedecer al encargado de alabanza, obedecer a esta persona que está al frente de este grupo, obedecer, obedecer, obedecer. Cuando la palabra de moda no es obedecer, es desobedecer, es rebelarme, es hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. Y la gente se olvida de dónde venimos nosotros antes de conocer a Cristo. Venimos de un reino que se llama el reino de las tinieblas. Todos venimos de ahí. Y en ese reino, Pablo en Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos por naturaleza, por genética, por ADN, éramos hijos de desobediencia. O sea, ¿qué aprendimos en el reino de las tinieblas? A desobedecer, a rebelarnos, a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Obviamente no es tan lo que a mí me gusta, es lo que al otro le gusta que yo haga. Y yo engañado obviamente hacía supuestamente lo que a mí me gustaba, pero era lo que a él le gustaba. Y sabemos de quién estoy hablando. Venir al reino de Cristo ahora, indudablemente, es encontrarnos con el rey de este reino, que es Jesucristo, y luego empezar una vida de obediencia. Pero hay gente que piensa que va a obedecer en el tiempo de su discipulado. Me discipularon un año, yo obedecí, me sometí. Ahora hago lo que quiero. Ahora tengo recreo, ahora estoy libre, ahora yo no le doy cuenta a nadie, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, ¿es eso lo que practicaban los discípulos? ¿Ese era el estilo de vida que tenían las iglesias allá en Éfeso, en Colosa, en Corinto? Porque yo nada más me voy al capítulo 8, cuando Felipe, la iglesia está huyendo porque la están persiguiendo a causa de Saulo cuando no era todavía un discípulo de Jesús, y empiezan a ser esparcidos, y Felipe se va a Samaria, y fíjense que hay un verso que a mí me llama la atención, que es el verso 12, y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, no cualquier evangelio, el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Importante cómo Lucas pone ese antecedente y en el orden que lo pone. Cuando Felipe comienza a anunciar, cuando Felipe comienza a predicar el evangelio del reino, ahí comienzan a bautizarse. Entonces, cuando yo veo todo esto, me doy cuenta que la iglesia pareciera que no ha entendido esto tan fundamental, que es uno de los pilares que estaba en la mente y el corazón de los apóstoles, discípulos, los seguidores de Jesucristo, que era justamente el evangelio del reino, y el evangelio del reino tiene una implicancia práctica: obediencia. Y esa obediencia la vamos a practicar hasta el día que nos vayamos, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último día. Yo estoy seguro que Andrés, lo mismo Osvaldo, hoy día sabes de la Escritura mucho más, pero mucho más de lo que sabías al principio. Y me consta que bosquejabas libros, la Biblia, cuadernos de discipulado, noches enteras en vigilia, agarrando notas por acá, por allá. Leíste este libro, leíste este otro, mira lo que dice, y uno va, y cada día uno se iba culturizando con la palabra, con libros educativos que nos enseñaban. Y todo eso tiene que ver con una conformación que hoy día, después de 30, 40 años, uno tiene un conocimiento mucho más grande, mucho más amplio, quizás mucho más preciso. No voy a decir mejor, pero creo que mucho más amplio. Y eso nos permite ver más claramente las cosas. Y hoy día, cuando uno ya tiene sus años, uno dice: ¿qué me toca seguir haciendo? Seguir obedeciendo y seguir sometiéndome. Y yo hablo siempre de 3 sometimientos.
quizás hay más: el sometimiento a Jesucristo, el sometimiento a la palabra de Cristo y el sometimiento al cuerpo de Cristo. Nunca deberíamos despegarnos de esos tres sometimientos. No, es que yo ahora ya tengo mucha revelación. O sabes qué, tengo una congregación súper grande, ya no me someto a nadie. Cuidado, porque todos estamos expuestos a que nuestro ego se levante, a que nuestro ego suba. Y lo digo nada más como un testimonio cortito. Tristemente ayer me tocó ver en redes sociales a un pastor muy famoso, muy conocido, un hombre que mucha gente lo sigue en redes sociales, y donde él se ve haciendo como mofa de ciertas doctrinas que son fundamentales, ciertas doctrinas que son importantes, que están dichas por Jesús, confirmadas por los apóstoles. Y yo dije, qué triste, porque tienes una congregación de cientos y miles, te sientes dueño de la verdad, y tan dueño de la verdad que incluso quieres superar la verdad de la palabra. Y ahí es donde la gente ya entra en soberbia, entra en orgullo. Por eso, para mí, estos 3 o 4 virtudes que vimos: humildad, sometimiento, sujeción y obediencia, deben estar permanentemente en nosotros. Puede que hayas levantado 3 muertos, sigue sometiendo. Puede que liberes a los endemoniados de tu ciudad y eres reconocido por eso, un tipo poderoso, potente, pero aún que no pierdas la humildad. Tienes la congregación más grande de la ciudad o la congregación más grande del país, pero que nunca pierdas la humildad. Porque Jesús, si hay algo que nos dejó como ejemplo, era humilde, sometido, sujeto y obediente al Padre. Eso, muchachos. Nos decían en la iglesia pentecostal de manera recurrente que en la obediencia está la ganancia. Eso te sonaba chocante, violento, agresivo. Pero pensaba mientras tú hablabas que Pablo llama a Jesús Señor sin conocerlo, porque su pregunta también conlleva un interrogante. ¿Quién eres, Señor? Ese Señor que está por conocer no está en el marco del conocimiento intelectual que él tiene, sino está en el conocimiento revelacional que le será manifestado. Eso indica que mucho de lo que necesitamos entender está al otro lado. Está al otro lado, al lado de donde las cosas se revelan. Al lado de una persona que quiere tener una relación más profunda con Dios, tomando lo que tú decías, al lado de quien quiere obedecer, al lado de quien quiere que su vida sea ordenada, al lado de quien quiere sujetarse. Y todo eso tiene que ver con decisiones que consciente e inconscientemente muchas veces rehuimos tomar. Tenemos que tomar decisiones. Más aún, escuchaba lo último que José nos decía, cuando tenemos una gama de ideologías y de doctrinas y de posiciones teológicas y de cosas tan extrañas, tan extravagantes, y perdónenme que diga esto, y a veces tan diabólicas. Entonces, lo que se ha generado es demasiada confusión. Ahora, aclaro que la confusión se genera a nivel del intelecto, no a nivel del espíritu. Cuando tu conexión es espiritual, cuando tu entendimiento, tu comprensión es espiritual, cuando tu relación es espiritual, vas a tener siempre la concepción correcta, la revelación correcta, la palabra correcta. Pero se genera mucha confusión porque se generan las cosas a nivel del intelecto, de dónde están tus intereses, dónde están tus emociones, dónde están tus afectos, dónde están tus debilidades. Entonces, hay hartas cosas que derribar. Tomar la decisión, vuelvo al principio que nos llevó a lo que comenzamos a conversar, tomar la decisión de decir voy a dejar que Cristo abarque todo lo que debe abarcar en mi vida,
va a llevarte a una experiencia transformadora, a una experiencia enriquecedora. Pero esta es la vida del reino. Esta es la vida del reino. Estamos hablando de esto, de la vida del reino. Y esta cuestión es fundamental. Fundamental. A mí me resuenan muchas veces los últimos capítulos, los últimos párrafos del libro de Jueces, cuando dicen: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la palabra adecuada, donde hay una persona que no quiere someterse a la autoridad, es anarquía. Esa es la palabra. En el mundo, la definición de anarquía tiene que ver con aquellos que no quieren ser gobernados, que nadie les diga nada, que nadie los someta a ningún reglamento. Entonces, ingobernables. Ingobernable. Por violento que parezca esto, hay mucha gente anarquista en nuestras iglesias. No quiere la autoridad, no quiere señorío, no quiere ser gobernada, no quiere que le digan nada, no quiere ser dirigido, no quiere ser corregido. Entonces, si esa es la tónica de la vida de una persona, está perdiendo, perdónenme que lo diga de esta manera, pero está perdiendo el tiempo a la iglesia. La iglesia no funciona así. La iglesia no está hecha para ese tipo de cosas. Entonces, tienes que tomar decisiones, y esa es tal vez la palabrita más recurrente que vas a escuchar esta tarde hasta que terminemos el programa. Tienes que tomar decisiones, y definitivamente no son cualquier decisiones las que tienes que tomar. Tienen que ver con tu vida, con la eternidad, tienen que ver con tu cristianismo, tu testimonio, con tu familia, con tu casa, con tu matrimonio, con los propósitos de Dios sobre tu vida. Todo tiene que ver con eso. Entonces, creo que es importante un dejo de reflexión para que tal vez consideres qué decisiones son las que vas a tomar, qué decisiones son las que tienes que tomar en relación a que Cristo sea realmente el Señor de tu vida. Amén. Gracias al Señor por todo lo que estamos aprendiendo juntos, a ustedes, porque tampoco lo sabemos todo. El Espíritu Santo nos trae a la memoria, y quisiera concluir esta tarde con este pasaje. Estaba leyendo aquí algo que el Señor me trajo a la memoria, de Hechos 8, y quiero pedirle si ustedes lo pueden estudiar en su casa, del 4 al 40. Habla sobre la predicación del Evangelio en Samaria. Ahí está Felipe. ¿Sí? Recuerden que este hombre fue, cuando se esparció el Evangelio por todo lugar, Felipe fue hasta Samaria y empezó a predicar a Cristo. Y la Escritura dice que los que tenían espíritu del mundo eran liberados, muchos paralíticos cojos eran sanados, había gran gozo en la ciudad, una cantidad de milagros sobrenaturales, una manifestación del poderío de Dios de una manera extraordinaria. Entonces llega un momento en que un ángel del Señor le habla a Felipe, y a eso me quiero referir, al tema de la obediencia. Porque un ángel le habla a Felipe, le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La Escritura dice que inmediatamente, el verso 27, se levantó y fue. No hubo un atisbo de desobediencia, nada, porque estaban guiados por el Espíritu, lo que decía Osvaldo hace un rato atrás. Guiado por el Espíritu, entendió que él tenía que no cuestionar, ir. No sabía lo que iba, pero obedeció. Fue. Y entonces, en el camino, se encontró con un funcionario de la reina de Candace, la reina de los etíopes. Y entonces, este hombre iba leyendo al profeta Isaías. Felipe escucha porque se pone junto al carro, una cosa milagrosa. Hermano, piensen esto usted, está en una campaña de milagros, sanidades, el evangelio crece y Dios lo saca de ahí para ir a hablarle a un hombre. Cualquiera de nosotros lo cuestionaría. Pero Señor, mira lo que está pasando acá, más gente para el reino, más gente para la extensión, más gente para predicar, más gente para sanar. Sin embargo, Felipe, la Escritura no dice que dijo algo. Vaya y se junta al carro, y Felipe le pregunta: ¿entienden lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, de Isaías, ¿cierto? Y el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y empezó a hablarle de la escritura, anunciándole el evangelio. Miren la actitud de este etíope, que no era evangélico, no era cristiano, ¿sí? Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mira lo que le respuesta Jesús de Felipe. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no se lo reveló el hombre, eso se lo reveló el Espíritu. Inmediatamente, ¿qué hace Felipe? Lo bautiza, ¿verdad? Y dice que el eunuco no le vio más, sino gozoso. Él se fue de camino gozoso, de vuelta de donde él venía. Ahí hay un claro ejemplo de obediencia, donde Dios te saca de una posición de lo que estás haciendo y te lleva a un lugar para que hables el evangelio. No dice la escritura que Felipe haya cuestionado, no dice nada, simplemente Felipe obedeció, ni siquiera sabía dónde iba, simplemente sabía que Dios lo estaba enviando y que él era siervo de Dios. Y como siervo de Dios, él tenía que estar donde Dios quería que estar. José, nos quedan los últimos minutos para que vamos despidiéndonos ya. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, de verdad que, como lo han dicho todos, el tema no se agota, no termina. 15 días más vamos a estar juntos otra vez hablando del señorío de Cristo. Y nada más me quiero quedar con Zaqueo. Zaqueo, un hombre millonario, un hombre rico. Y Jesús va a su casa, conversa con él. No dice la escritura que conversaron, pero yo creo que Jesús le habló del señorío, le habló del reino, porque en el momento del postre el tipo se pone en pie y comienza a decir ahí a todos los que estaban invitados, va a los de su casa, dice, la mitad de mis bienes yo se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, yo le devolveré cuadruplicado. O sea, ahí hay un hombre arrepentido, un hombre convertido de corazón a Jesucristo, pero por sobre todas las cosas, un hombre que reconoce el señorío de Cristo. Yo creo que ese día Zaqueo pasó de ser un ambicioso o un rico ambicioso a un rico con propósito, que es muy distinto y que es muy diferente. Él en ese día entendió todo lo que yo tengo aquí, lo material, las casas, las propiedades, los terrenos, o lo que tengo en el banco, o lo que he guardado todos estos años, la verdad, ahora le pertenecen a Jesucristo. Cuando hay un señorío revelado, cuando hay un señorío claro y evidente en nuestros corazones, a la luz de la Escritura, indudablemente que como resultado hay acciones. Y esas acciones tienen que ver dónde invertimos nuestro dinero, con quién invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Yo creo que hay tres cosas que de alguna manera revelan lo que somos: tesoro, tiempo y talentos, las 3T. Y ahí las ponemos al servicio de Jesucristo para que Él sea glorificado. Así que, muchachos, creo que hay mucho que hablar todavía. Gracias a ustedes por estar también aquí conectados, y también a todos los que se conectaron hoy día en diferentes partes del mundo. Mis abrazos, mis cariños, desearles una hermosa y bendecida semana. Gracias, amigo. Hermana Iliana, unas últimas palabras, nos queda el último minuto. Bueno, pues agradecerles el que nos hayan acompañado. Un gusto el escuchar, el leer sus comentarios, sus preguntas. Se quedaron varios comentarios en el tintero, pero les invitamos para que dentro de 15 días nos vuelvan a hacer esos comentarios y que no tengan temores de hacernos saber sus dudas. Así es que una bendición el poder acompañarles. Y pues hasta dentro de 15 días, y primero Dios, en la plataforma por YouTube podrán encontrar el día de mañana ya esta serie, ¿no?, del día de hoy. Muchas bendiciones, gracias por dedicarnos este tiempito, que Dios les guarde, Dios les bendiga. En 15 días más nos reencontramos
Saludos y abrazos para todos. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.